por estar aquí una oportunidad nuevamente. Como parte del protocolo que el pastor me ha pedido, pues aclaro, yo soy Carlos, no soy Luis, ¿sí? Entonces, si usted quiere saber quién es quién, mire, uno a la par de quién está, para quién es la esposa. Y luego, ¿a cuántos niños está cargando? Yo solo tengo uno, pero no 3. Entonces, con eso creo que usted se puede ubicar más, ¿verdad? Entonces, pues, como aclaración. Pues, bueno, hoy vamos a seguir hablando del Salmo 25. La verdad que podemos seguir sacando mucho de ahí. Hay tanto y pues el pastor ya ha predicado dos mensajes sobre esto y pues platicando esta semana, pues viendo que hay mucho más, la palabra de Dios es infinita, pues ¿por qué no continuar? Entonces vamos a hacer un breve repaso, vamos a analizar un poquito el Salmo también y luego, como siempre, por gracia y misericordia de Dios, vamos a tener pues algunos principios poderosos de la palabra, pues más que para saberlos, para ponerlos en práctica, ¿verdad? Y siempre es muy importante también recordar esto que tenemos que estar, ¿quiere usted más del lado del espíritu experiencias? Busque más la palabra. ¿Quiere usted más palabra? Búsquela en el espíritu. No pueden estar desbalanceados, necesitamos ir creciendo en los dos. Si nos llenamos solo de letra, pues vamos a caer en legalismo. Si nos llenamos solo del espíritu, vamos a caer en quién sabe qué doctrina. Por misericordia de Dios, aquí tenemos las dos cosas, la palabra y el espíritu. Pero en nuestra relación personal, pues hay que ir al cuarto de oración, a estudiar la palabra, a buscar el espíritu del Señor que nos va guiando. Y entonces vamos a crecer de manera proporcional, no desmedidamente de un lado o del otro, sino balanceado. Y eso va a hacer que no tengamos ninguna pierna coja, ¿verdad? Y podamos ir creciendo para alcanzar la estatura que el Señor nos ha pedido. Entonces, es muy importante esto. Entonces, vámonos a Salmo 25. Vamos a leer todo el Salmo. Y, bueno, vamos a empezar por ahí. A ver. Bueno, ¿por qué no lo leemos todos juntos? Bueno. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrece. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guardo, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén. Entonces, de los mensajes que hemos tenido acerca de esto, pues también un breve repaso, pues en el primer mensaje del Salmo 25, pues el pastor habló de versículos muy preciosos. Esto está lleno de principios. Y había uno que era el versículo 1, que era: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Y qué poderoso escuchar, por ejemplo, que esa palabra también se usaba en Éxodo cuando íbamos sobre las alas del águila, el pueblo de Israel, ¿verdad? Y cómo el Señor tiene el poder para levantarnos, para sacarnos de la tristeza, de la depresión, para librarnos de la tentación o de la necesidad que tengamos simplemente. Y Él nos puede poner en las alas del águila y llevarnos a donde nosotros no podemos, a donde nosotros no podemos redimirnos por nosotros mismos, sino simplemente con el poder y misericordia que Él tiene para poder librar a estas criaturas pues finitas que no pueden hacer mucho, pero Dios sí.
Y es el momento pues donde podemos decir simplemente estoy en esta situación, pues voy a comenzar a alabar al Señor y algo va a pasar. No porque yo lo crea, o bueno, perdón, no porque yo piense que así tiene que ser, sino más bien porque Él así lo ha diseñado sus principios. Entonces es tan fácil decir, bueno Señor, no puedo hacer nada, entonces mejor me quedo quieto, espero en ti y comienzo a alabar. Y algo va a mostrar, un camino nuevo, una salida y también una nueva llenura a nuestras almas para saciarnos de aquello que nos hace falta. Entonces fue parte de lo que vimos también. El otro principio era sobre sacar los pies de la red. Pues también vimos esto. Vimos que hay pues redes, ¿verdad? En las cuales ya venimos enredados desde el nacimiento. Tal vez no es nuestra culpa, ¿sí? Pero venimos con una red, ¿sí? Venimos heredando pues un ambiente familiar. Venimos heredando un estilo de vida. Venimos heredando muchas cosas que al final propician otras, ¿verdad? Y cuando menos lo sentimos ya estábamos atrapados y no lo sabíamos. Por otro lado, pues también tomamos malas decisiones y eso hace que nos enredemos en círculos viciosos, en hábitos que no podemos dejar, públicos o privados, y en muchas cuestiones en las cuales estamos simplemente atrapados, ¿sí? Y las cosas se salieron del control nuestro, del control de lo que nuestras decisiones, pues, simplemente provocaron. Pero estando ahí, igual el Señor es poderoso para librarnos de esas redes, para librarnos, para darnos, pues, una también llenura nueva, ¿verdad? Para no volver a caer en eso. Y en el camino que maduramos nosotros también, dejamos de caernos en esas redes que muchas veces podrían ser para, pues, cristianos nuevos, ¿verdad? Pero en la medida que crecemos decimos, Señor, ya aprendí. Y tú me estás dando sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia para no caer nuevamente en esto. Entonces, empezamos a ver, ¿verdad? Que cada vez aparecen cositas nuevas que el Señor nos va revelando en nuestro caminar cristiano, de las cuales pues tenemos que ser libres o que no tenemos que reincidir en ellas. Entonces, el Señor también es bueno. Fue otra de las cosas que revisamos. Y la tercera, el principio de conocer el pacto al temerle al Señor. Y vemos que definitivamente en la palabra se ve muy claro que Dios tiene distintos niveles de cercanía con unas personas que con otras. Dios es fiel, pero también ahí está la pregunta, ¿cuánto queremos de Él? Y pues ahí entran los comentarios que a veces dicen algunas personas, es que el Señor a ti te trata diferente, ¿verdad? Tienes un trato diferente, a mí no me habla, a mí no me busca, a mí no me responde. Pero la pregunta es cuánto nosotros también estamos buscándolo a Él, cuánto queremos de Él. Dios es fiel, Él no hace acepción de personas, ¿sí? Él pues es el Padre de las luces, no tiene sombra ni varianza. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, al examinar la naturaleza del Señor, a conocerla, nos damos cuenta que probablemente el inconveniente está en este corazón. No está del lado del Señor. Dios quiere, y eso es lo que vamos a empezar a ver. Pero entonces, aquí vemos principios poderosos, ¿verdad? Si yo genero reverencia en mi relación con el Señor, si yo tengo ese terror santo al Señor para evitar pecar, para no querer pues, hacer algo que no sea para su gloria, para que otros blasfemen el nombre del Señor a causa de mis acciones, a causa de cómo yo contesto, de cómo yo respondo, de cómo actúo. Cuando empieza a haber ese terror por esas cosas, entonces el Señor empieza a acercarse porque se vuelve un corazón más dócil, un corazón más tierno el nuestro, de querer estar buscando al Señor. ¿Y cómo no se va a volver más dócil y tierno si se empieza a acercar a aquel que es amor, aquel que es luz, aquel que es misericordia? Empieza a quitar las durezas y nosotros empezamos a temer a Él. En cosas sencillas, ¿verdad? Mi manera de vestir, mi manera de hablar, o mi aspecto físico ante los demás. En cosas tal vez más profundas. ¿Qué hago yo cuando nadie me ve? ¿Qué pensamientos tengo acá? ¿Cuáles son mis intenciones? Cosas sutiles. Pero como hay temor del Señor, entonces Dios empieza a tocar esos puntos. Y nosotros podemos escuchar. Y nosotros podemos sentir, podemos saber que es Él el que está poniendo su dedo ahí. Y decimos, Señor, esto no te agrada. ¿Por qué tengo que seguir con esto? ¿Por qué tengo que continuar con esto? Mejor lo dejo de una vez por todas, porque tengo reverencia y temor a tu nombre. Entonces, viene el Señor y da a conocer su pacto, da a conocer parte de sus misterios, enseña sus mandamientos, nos enseña sus promesas para las cuales Él ha dejado para que nosotros seamos su esposa, para que tengamos una relación matrimonial con Él, para que entonces empecemos a tener esa intimidad y esa unidad con el Señor. Entonces sí es para todos, es para todo aquel que quiere, para todo aquel que gusta. Hay versículos como Juan que dice que Él no oye a los pecadores, pero aquel que quiere hacer su voluntad, a ese oye. Sabiendo pues que todos somos pecadores, ¿verdad? Pero entendiendo que hay sangre fresca, que hay aguas frescas, hay un espíritu que está tratando de quemarnos todo el tiempo y también darnos una porción humilde del lado de la paloma. Entonces podemos decir, sí, Señor, soy pecador, pero tú tienes esto. Y entonces podemos tener una relación íntima. Miren, son cosas que nunca hay que cansarnos de repetirlas, porque al final en esto se basa. ¿En qué relación tengo yo con Él? ¿En cuánto quiero conocerlo? ¿En cuánto lo he conocido ya? Sabiendo pues que el tiempo apremia.
hay poco tiempo. Uno piensa que no, ¿verdad? Pero los que hemos perdido familiares de un día para otro nos damos cuenta que tenemos que buscar el tiempo correcto para crecer. Yo no sé si fue el año pasado o antepasado, pero en el retiro de jóvenes conté pues una experiencia muy tremenda que el Señor me dio, y fue de un sueño en donde yo no llegaba a la nueva ciudad, sino que yo me quedaba en la nueva tierra. Miren, fue un sueño de verdad que era tan real. No había dudas que Dios no me estuviera hablando. Y de ese día yo de verdad cobré otra gratitud, uno por estar vivo. Uno no dimensiona qué es estar vivo, porque son oportunidades de oro, oportunidades valiosas. Cada cosa que nos pasa, buena y mala, son oportunidades valiosas para adquirir más oro, más plata, más piedras preciosas. Lo que pasa es que no lo sabemos. Y todos tenemos de alguna manera, o un ejemplo pues muy práctico de entender, todos tenemos un costal vacío, ¿verdad? Cada quien mira qué le echa encima. Y entonces aparece pues en cada experiencia, como les mencionaba, ese oro, plata y piedras preciosas. Entonces yo me di cuenta y decía, bueno, a veces uno cree que está creciendo, pero no lo suficiente. Dios está dando más cosas y tal vez hay que dar, pues queremos dar el fruto al 100%, ¿verdad? Para que el Padre sea glorificado. Entonces, pues nuevamente, ¿verdad? Podemos crecer y que cuando vayamos de acá, pues no nos vamos a llevar nada, a excepción de ese costal que teníamos, ¿verdad? Lleno de experiencias con el Señor, lleno de buenas obras también, en la justicia del Señor. Y todas aquellas cosas sobre las cuales el Señor quiere darnos para que nosotros pues demos testimonio de Él y también lo conozcamos a Él. ¿Sí? Entonces es parte de lo que se platicó, de lo que se predicó, y gloria a Dios por eso. Hoy vamos a ver otros principios, ¿verdad? Vamos a seguir solidificando en esa parte, y para eso pues vamos a empezar a entender un poco este salmo. Ya lo leímos todo, ¿verdad? Hay por lo menos, o bueno, creo que eran 4 cosas que David pedía. Él tenía 4 peticiones. Y no vamos a volver a leer, yo les voy diciendo más o menos los versículos porque a veces los pedía más de una vez en el Salmo. Pero la primera cosa que David pedía era conocer el camino de verdad y la senda del Señor. Miren qué interesante. David pues tenía una revelación importante del Señor. Lo conocía de una muy buena manera, seguramente más que muchos. Y aún así su petición era conocerlo más. Aún así me hace falta. Necesito conocer ese camino de verdad. Necesito conocer esas sendas, esas experiencias destinadas para Él, ¿no? Para seguir en ese camino, pero para poder entender que eran situaciones en donde el Señor lo ponía a Él, para que conociera algo de su verdad. Y el énfasis de David, que después también habla de que enseñará a los mansos su carrera, encaminará a los humildes por el juicio, está hablando de lo mismo, de ir por ese caminar recto, caminar de verdad, con esa voluntad recta. Porque, en contraste, pues también David reconocía su pecado. Pero él estaba buscando conocer ese camino derecho, ese camino recto. Y definitivamente todos los días pues tenemos nuevas experiencias, nuevos retos en lo que nos está pasando. Y siempre el camino se está abriendo, el camino está siendo revelado para nosotros. Pero es de buscarlo y entender y que esa sea parte de nuestras peticiones. ¿Cuál es tu camino en esta situación? ¿Cuál es tu camino en cómo debo responder? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer? En lo bueno y en lo malo. Cuando es lo malo, pues tenemos presión. Y tal vez es mucho más fácil clamar a Dios. Hay un empujoncito, una ayudadita, ¿verdad?, que nos dan para que clamemos. Pero cuando estamos en lo bueno, también el mismo camino se quiere revelar a nosotros. Dios quiere mostrar su verdad. Pero nosotros tenemos que entender que, pues estando del lado del placer, en situaciones muy buenas, no quiere decir que yo sea el bueno. Es el Señor que está abriendo algo, ¿sí? ¿Y qué quiere? La pregunta es ¿qué quiere? Y David hacía esta petición: enséñame el camino de verdad. Dame a conocer tus sendas. Entonces, esa es la primera. La segunda, pues, como mencionaba, era ser perdonado de su pecado. Miren qué interesante. En el Antiguo Testamento, la gente cuando quería ser perdonada de su pecado, llevaba a su animalito, ¿verdad? Iba con los sacerdotes y pues hacían un sacrificio. Pero aquí David está orando, él está alabando. Y ahí no lo está haciendo con un sacrificio, lo está haciendo en su relación personal, pidiendo perdón. Y como muchas veces han dicho, pues David es un personaje del Nuevo Testamento metido en el Antiguo. Y él ya sabía cómo funcionaban esos principios. No dudo que seguramente él también lo hizo conforme a la ley. Pero estamos viendo este ejemplo en donde él en su relación personal pedía por sus pecados. Y hasta dice que es grande. No sabemos qué hizo David. No sabemos en qué falló. Pero definitivamente los ojos de su entendimiento estaban abiertos. Y él podía ver, fallé al Señor. Pero más allá de eso, él podía ver el trono de la gracia. Y él podía pedir perdón. Y lo pide varias veces. Entonces es otra de las cosas. Y todo esto es importante para ir entendiendo un poco más qué estaba pasándole a David.
¿Qué estaba haciendo él? ¿Por qué escribió esto? ¿Cómo se sentía? ¿Y qué quería del Señor? Esperando con confianza en Él. La tercera cosa que él pedía era ser liberado. Aquí está lo que hablamos de la red. Él quería ser libre. Entonces él también sabía que sus pecados le habían traído algún tipo de cautiverio. Es probable, él también habla de enemigos, pues pueden ser que hayan enemigos afuera y también él reconocía a los enemigos adentro. Pero él estaba pidiendo ser libre. Y ser libre, pues, como menciono, pues enfocado también adentro, seguramente afuera. Y él sabía que podía confiar en el Señor, pues ya mencioné eso de la red. Y el cuarto, pues pedía por la redención de Israel en todas sus angustias. Él también pues conocía la historia de Israel, seguramente estaba viviendo, sabía lo que estaba pasando en Israel. Y por otro lado, pues también se ha mencionado que David, en algunos versículos, hablando como de Jerusalén, de Israel, sabemos también que él seguramente tuvo la revelación del reino de Dios en nosotros. Entonces, vemos cómo David estaba pidiendo 4 cosas, ¿sí? Ahora, ¿creen que David ya tenía sus peticiones respondidas de parte del Señor? Seguramente no, pues por eso lo está pidiendo. Por eso lo está pidiendo hasta más de una vez. Por eso está escribiendo hasta un salmo en el Señor. Entonces, David estaba esperando. Y para esperar, pues también vemos que él se mencionan 3 veces que él estuvo esperando. O que él dice que está esperando más bien. El primero es en el versículo 3. Porque él dice que ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan será confundido. Esa palabra confundido, pues habla de confusión, obviamente, pero también habla de decepción, habla de retraso. Entonces David sabía, yo espero en el Señor y Dios no va a venir tarde. Él va a venir en el momento que tenga que venir con sus respuestas. Entonces, ¿cuántas veces, pues, como cristianos, si en 5 minutos el Señor no nos contesta, ya Dios no nos ama? ¿Sí? Ya el Señor se olvidó de nosotros. Y pasa muchas veces. Entonces, nuevamente, pues, hay cosas que como cristianos, pues recién nacidos, como cristianos nuevos, pues se vale, ¿verdad? Estamos empezando el caminar. Pero cuando ya llevamos mucho tiempo en esto, yo creo que no se vale actuar de esta manera. Dios nos ama y Él quiere responder. Y el tiempo que se tarde es el tiempo que necesitamos. Ciertamente, si esperamos en Él, no seremos entonces confundidos. Estaremos en la roca. Tendremos esa revelación de la palabra. Sabemos que estamos en el lugar correcto. Sabemos que aunque nadie quiera buscar al Señor a nuestro alrededor, pues nosotros estamos en el lugar correcto. Dios no se va a retrasar. Y el Señor tampoco nos va a decepcionar. La Biblia habla de la piedra del ángulo, ¿sí? A uno los edifica y para otros es tropiezo. Pero es tropiezo para quienes, para aquellos que tienen su corazón duro, para aquellos que no quieren conocer en el Señor. Pero nosotros que estamos en el camino, no va a ser tropiezo para nosotros. Lo que es malo, lo que nos está pasando es para nuestro bien, para nuestra continua edificación en el Señor como tabernáculos vivientes, ¿sí? Como piedras vivas, para seguir creciendo en Él. Entonces, no va a ser tropiezo. Y David sabía que estas cosas que le estaba pidiendo por lo que estaba pasando, de ninguna manera iban a ser un tropiezo para él. Al contrario, lo estaban empujando a buscar su nombre, lo estaban empujando a tener una nueva revelación, lo estaban empujando a conocer un poco más de quién era el Señor Jesucristo. Entonces, esta es la primera mención que David hace en cuanto a esperar, ¿sí? Y él habla muy enfáticamente, no serán confundidos, no serán retrasados, no serán decepcionados. Dios vendrá en su tiempo y en su momento. Estamos empezando a calentar motores y ahorita vamos a ir subiendo. ¿Sí? La segunda, pues está en el versículo 5. Y ahí habla, en ti he esperado todo el día. Lo vuelve a mencionar. David vuelve a mencionar que está esperando en él. Y ahora habla en cuanto a la perseverancia, ¿verdad? Todo el día. Nuevamente, pues hay veces que el Señor retarda un poquito lo que necesitamos. Y definitivamente pues tenemos necesidad y el Señor lo sabe. ¿Sí? Y estamos pasando momentos difíciles. Pues definitivamente el Señor lo sabe y también Él se apiada de nosotros al saber que hay dolor en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Pero David era muy enfático en cuanto a su perseverancia, ¿sí? De seguir esperando en Él, seguir esperando en Él, de tener esa quietud, de esperar en el Señor. Entonces, si usted está pasando por una situación así, pues hay que seguir esperando. Y si hoy no pasa nada, pues mañana tal vez. Y si no, pues hay que seguir, hay que seguir. A veces las situaciones tardan años, ¿sí? Tardan meses. Y a veces el Señor pues simplemente nos va a dejar en esa situación. Pero de igual manera pues vamos a esperar en Él. Algo tiene Él para nuestras vidas. Él nos va a dar el fin que deseamos, ¿verdad? No un fin malo, sino un fin bueno. Pero
¿Seremos capaces de esperar aunque sepamos que Él tal vez nos conteste o no nos va a contestar? Hay situaciones difíciles, ¿verdad? Se han hablado varias veces aquí. Como por ejemplo, pues, ¿qué pasa con los papás? Los papás envejecen, ¿verdad? No van a volverse más jóvenes, no van a volverse más sanos. Y es una realidad que tenemos que aceptar, ¿sí? O cuestiones también en nosotros, ¿verdad? Entonces, a veces el Señor no va a contestar, pero ¿seremos capaces de esperar en Él? David nos da el ejemplo y seguramente ahí arriba nos va a dar testimonio de que sí se podía. Entonces, más vale que lo hagamos. Bueno, y el último de las veces que David menciona que está esperando es en el versículo 21. Y ahí habla: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Y vemos que a veces pues el Señor retarda sus promesas. ¿Y cuál es otra de las actitudes que muchos cristianos toman? Bueno, como el Señor no contesta, me va a dar unas mis vacaciones espirituales un ratito. Me voy a desviar un ratito del camino. Pero el problema es que a veces no regresan, ¿verdad? Y es debido a muerte decir: Señor, yo me quiero quedar aquí, afuera no hay nada bueno. Como decía la canción, que aunque buscare por una eternidad, no hay nadie como tú, de las alabanzas, ¿eh? Y es cierto, podemos decir: bueno, siento dolor, el Señor no me contesta, me siento frustrado, me voy al mundo, me regreso a mis pecados, me regreso a mi estilo de vida. ¿Qué hay? Nada, solo quebranto, solo hay tristeza, hay muerte. Entonces después los que regresan, pues regresan con más dolor, en situaciones más complicadas. Y los que no regresan, pues, ¿qué podemos decir, verdad? Esperar, pues, y orar que un día regresen. Entonces David habla de que la integridad y la rectitud lo guardaron. Es decir, que en medio, miren qué contradictorio, porque él está hablando de ser perdonado de pecados. Y por otro lado está hablando de rectitud e integridad. David conocía el camino y conocía también sus debilidades. Conocía que pues la carne se nos sale de vez en cuando y pecamos. O a veces pecamos en ignorancia. Pero también él conocía su relación personal con el Señor y Dios le mostraba a su conciencia que también tenía rectitud e integridad. Y eso lo guardaba. Lo guardaba de que, uno, de que él no se desviara mientras él esperaba. Segundo, definitivamente, él estaba buscando la santidad y no iba a abrir puertas innecesarias. No iba a abrir enredos innecesarios. No iba a abrir problemas innecesarios. Él estaba siendo guardado por su presencia, por su poder. Y por ende, pues, David seguía esperando. Él entendía la clave. Bueno, el Señor nos está contestando, pero yo no me voy a desviar. Yo voy a seguir en firmeza. Yo voy a seguir perseverando. Aunque todos digan: ya olvídate de tu Dios. Así como le dijeron a Job. Pues seguimos en el camino. Seguimos en el camino y seguimos avanzando y seguimos creciendo. Bueno, pues esas son las 3 veces que David estaba esperando. Entonces, esa palabra esperar es por si la quieren apuntar, pues de la Strong, es la H6960. Y en hebreo pues se dice algo como kavá. Las definiciones de esta palabra son muy interesantes y podemos entender un poquito más cómo David estaba esperando al Señor. Y sus definiciones eran atarse juntos, es una, ¿sí? De manera pues retorciéndose, o sea, están atando, están retorciendo con el lazo o lo que tengan para. Otro era mirar pacientemente y hay otra definición que es reunir. Entonces veamos algunos versículos en donde pues se menciona esta palabra y entendamos un poquito cómo David estaba esperando. Entonces para esto vamos a Miqueas 5:7 para empezar. Aquí está hablando pues de una de las muchas profecías del milenio o del final de los tiempos. Y el versículo 7, pues sin entrar en mucho contexto, solo vamos a ver la palabra. Pero habla: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan varón, ni aguardan a hijos de hombres. Lo que está diciendo este versículo es que el Señor no va a obrar conforme al tiempo de los hombres, conforme a lo que los hombres esperan. Y en este caso está hablando de su rocío, de su gratitud. Y Él va a hacerla descender cuando sea el tiempo y cuando Él quiera, conforme a su plan maestro. No conforme a como nos imaginamos, conforme a como creemos que debería ser, conforme a lo que estamos haciendo y esforzándonos para que se den las cosas de esa manera.
sino que el rocío de Jehová y sus respuestas van a venir cuando Él lo quiera. ¿Sí? Y entonces David tenía muy claro eso. ¿Será en el tiempo del Señor? ¿No será en mi tiempo? ¿No será cuando yo lo espere? Sino que si sigo esperando y sigo perseverando, pues voy a ver descender sus respuestas. Voy a ver descender, pues, su nombre, su gloria y lo que Él quiere darme en esta situación. Entonces vemos que qué bonito, ¿verdad? Es mejor esperar que el Señor obre en mi vida a tratar de yo desgastarme, perder mis fuerzas, perder mis recursos, en tratar de hacer las cosas a mi manera. Si el Señor no me ha dicho por dónde, ¿por qué me voy a mover? Si el Señno me ha mostrado un camino, ¿por qué voy a buscar yo otro? Principios, miren, tan básicos. Pero el problema es que esperar es muy difícil. Esperar es complicado. Y pueden pasarnos mil ideas en el transcurso de la espera. Y es ahí donde, como mencionaba, pues empezamos a ir por otros lados. Entonces, aquí vemos esto. El Señor quiere hacerlo en su tiempo, a su manera, y seguramente va a ser mejor que como nosotros lo pensábamos, lo queremos. ¿Sí? Como dice que Él sobrepasa, ¿verdad?, nuestro entendimiento de lo que pedimos y entendemos. Bueno, vamos a otro versículo, las Lamentaciones, del 3, Lamentaciones 3, perdón, del 25 al 28. Después de Jeremías, antes de Ezequiel. Lamentaciones 3. Del 25 al 28. Entonces, dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan. Es esa palabra, ¿verdad? Al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Y miren, las situaciones, especialmente las incómodas, sobre las cuales Dios nos pone. Bueno, desde antes, ¿verdad? En el país en que nacimos, los padres que tuvimos o los que no tuvimos, los hermanos que tuvimos o que no tuvimos, los recursos que tuvimos y los que no tuvimos, va marcando ese cimiento que es lo que necesitamos para que el Señor llegue a poner su yugo sobre nuestra cerviz. ¿Por qué? Porque empieza a moldear a través de situaciones, como les mencionaba, difíciles, incómodas, y nos empieza a encaminar a su voluntad y a someternos a Él. Y por eso dice, bueno es al hombre llevar el yugo de su juventud, ¿verdad? Si el Señor está poniendo el yugo sobre nosotros a través de esas cosas, es para que nosotros tengamos la preciosa oportunidad de hacer su voluntad, de estar bajo su gobierno. Y mucho de eso va de la mano con la espera. Por eso habla esos versículos, el 26, ¿verdad? Bueno es esperar en silencio la salvación. O sea, aquí habla de que entre más nosotros tratamos de luchar contra el gobierno del Señor, menos capaces somos de esperar. Y esto es muy importante. Miren, analícense en momento de alguna prueba o alguna situación donde tengan que esperar al Señor. Entre ustedes más tengan ese deseo insaciable de hacer las cosas a su manera y esperar menos y menos en silencio. Ahí está el grado de proporción que nos hace falta para alcanzar el gobierno del Señor, para reposar en Él, para descansar en Él, para caminar como bueyes en silencio y simplemente saber que Él es el Señor, que Él es el amo, que Él es el que tiene todo lo que necesitamos. Y no nosotros, pues, buscando seguir nuestros propios caminos. Entonces, vemos este yugo. Y pues, qué alegre es cuando uno conoce al Señor joven, ¿verdad? Yo creo que la vida le va dando pues, los problemas suficientes para que el corazón se endurezca para bueno o para mal, ¿verdad? Para bueno, pues uno se vuelve más firme, uno se vuelve más fuerte, uno tiene carácter, ¿verdad? Pero no pierde la vista quién es el Señor. Para mal, definitivamente, la gente se va endureciendo, se va volviendo muy incrédula, ¿sí? Y deja de creer en pues, cosas tan sencillas, ¿verdad? Como uno, ser feliz. Y es increíble. La gente va creciendo y va teniendo esas creencias que pues atrae, ya sea por lo que hizo en el Señor o por lo que está haciendo fuera del Señor. Pero viene dureza, ¿sí? Pero cuando uno viene de joven y uno recibe el yugo del Señor de joven, pues está ese poder del Señor y también ese corazón tierno de un niño, de un adolescente o de alguien que está terminando su adolescencia. En mi caso, pues conocí al Señor a los 19 años y de verdad que yo me fui de boca por el Señor y no volví atrás y dije, no quiero volver atrás. Y había tanta
sed y necesidad por mí, de parte mía, que el Señor ponía para yo buscarlo más, ¿verdad? Y era increíble porque yo miraba después, conforme iban pasando los años en el trabajo y en otros lugares, como la gente que no había conocido al Señor de temprana edad, pues ya estaba muy dura. Algunos venían al Señor, otros no. Y la mayoría era no, ¿verdad? La mayoría era no, yo no les predicaba y no creían y me pasaba mucho. Entonces yo veo este versículo y digo qué bonito es tener ese yugo de la juventud. Favorece muchas cosas. Ahora, obviamente, pues si no fue su caso, no quiere decir que el Señor no te da nada para usted y no que no lo quiere llevar a la meta. O sea, al final todos podemos llegar. Si nos ponemos con disciplina, si nos ponemos con esa garra, ¿verdad? De buscar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestras fuerzas, ¿verdad? Nuestra mente. El Señor lo va a hacer. Pero solo quiero llegar a esto, ¿verdad? Que el yugo del Señor se pone en nuestra cerviz y Él quiere que aprendamos a esperar, sea cual sea nuestra situación, la edad a la que los conocimos. Él quiere y Él prepara las situaciones necesarias para que nos dejemos llevar tras su gobierno, nos dejemos llevar tras su soberanía y que donde quiera que Él vaya, nosotros vayamos con nuestro yugo, que es ligero, ¿verdad? Que es una carga fácil, que ahí podemos descansar. Pero el descanso también lo vamos a empezar a ver, como le decía, cuando vamos a esperar. Si podemos esperar, significa que vamos a estar descansando en el Señor. Si no podemos esperar, pues solo quiero que sepan que Dios nos quiere dar descanso, que Dios quiere que nosotros tengamos paz en el corazón. Por eso Salomón se llamaba, pues venía de paz, ¿verdad? Porque ya cuando el Señor había derrotado a todos los enemigos, pues sacó a alguien y dijo, se va a llamar Salomón, era paz. Entonces cuando todos estos enemigos empiezan a quitarse de nuestro corazón, se nos hace más fácil esperar. Se nos hace más fácil pues guardar silencio, simplemente callarse, decir, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Yo no sé nada, yo no entiendo nada, pero tú sí. Y tú nos puedes guiar por esos senderos donde lo que va a encontrar es paz, donde va a aprender a esperar en silencio, donde voy a entender que no se trata de mí. ¿Sí? Entonces vemos eso, guardar silencio y esperar la salvación de estos enemigos de adentro, para empezar. Seguramente enemigos de afuera. Pero estos enemigos de adentro son los que vamos a buscar conquistar. Y miren, va a ser más fácil. Yo no sé si a usted le pasa que tiene luchas con su alma, tiene luchas con ciertos pecados, tiene luchas con algo, ¿verdad? En donde usted está buscando al Señor. Pero en la medida que usted aprende a esperar, usted aprende a escuchar. Y cuando aprende a escuchar, usted aprende a vencer más. Por eso cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, ¿qué tenían que hacer? Obedecer. Sus enemigos eran más grandes que ellos, eran gigantes. Eran sin número, eran 10 naciones, 31 reyes, 33, no me recuerdo. Habían tantos que ellos no iban a poder. Pero ¿qué les pedía al Señor? Que obedecieran, que escucharan, que esperaran y que hicieran conforme su palabra. Entonces usted también quiere tener nuevas victorias en su corazón, nuevas victorias en su alma, en su espíritu. Pues hay que aprender a escuchar, obedecer y se van a dar más fácil, no con tanto esfuerzo. Dios sabe, el Señor sabe, el Señor quiere darnos porciones que están de luchas en nuestro consciente y en nuestro inconsciente. Pero solo tenemos que esperar a saber qué es lo que Él quiere hacer. Entonces, de esta manera esperaba David las cosas, esperando la instrucción, esperando de qué manera quería el Señor obrar en las peticiones pues, que Él tenía. Vamos a ver otro y este es del otro lado, este es del lado del Señor. Vamos a Isaías 5:2. Creo que vamos a empezar a leer de un poco antes, ahorita les digo. Vamos a leer desde el 1. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidos. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Quién esperaba que diese uvas? Dios. ¿Sí? ¿Y qué palabra es esta? Esta misma, Cabá. Miren, nosotros queremos ser fieles al Señor, pero el Señor ya lo es. Y si alguien en esa definición se amarra a esperar que su plan maestro se cumpla, es Cristo.
Y por eso dice que el que empezó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Porque Él está esperando a cumplir las promesas en su vida. Él no se está yendo a ningún lado hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Él está amarrado, sentado en su nombre, en su trono, para que se cumpla lo que se tiene que cumplir en su vida, para darle las respuestas que usted necesita, para que usted confiese el nombre como debe confesarlo, para darle que el fruto que Él merece, que le demos la gloria que le demos, y Él va a estar ahí perseverando en la obra que tiene que hacer en usted, hasta que usted venza, hasta que sus rodillas ya no se tropiecen, hasta que sus pies ya no sean torpes, hasta que usted pueda ver claramente el camino, hasta que usted alcance esa estatura, que llegue a ese desarrollo moral, a esa educación espiritual. El Señor está esperando y nosotros tenemos que apremiar al tiempo, como les decía al inicio, pero Dios está haciendo su parte, está haciendo su obra. Él está trabajando sin cesar, trabajando con cada día y con cada experiencia que Él nos está dando, para que nosotros entonces entendamos su misericordia, entendamos su gracia. No es que diga, es que el Señor, pues hago cosas malas y no me pasa nada. No es eso. Es Dios esperando, y Él va a hacer su obra cuando la tenga que hacer. ¿Y qué hay de aquellos, como les decía, que no quisieron creer en su nombre? Pues bueno, en el lago de fuego el Señor va a seguir amarrado al mismo, va a decir, ellos me van a conocer, ellos van a saber esa verdad de una manera o de otra, pero nosotros tenemos la oportunidad de escoger por ese camino crucificado, para hallar la vida, para tener esa calle de oro, para llegar a esa nueva ciudad, a tener una relación matrimonial, una relación de esposa, a poder tener ese canto que nadie entendía, a que ese nombre esté escrito en nuestras frentes, para que nosotros tengamos ese gobierno y que se quite el yo de nuestra soberanía y que se quite el yo de nuestras decisiones y Él esté ahí. Entonces Dios está haciendo su parte también. Por eso es que lo interesante de la definición es que es amarrarse juntos. Dios, ¿sabe qué? Dios se quiere amarrar a usted y decir, yo quiero hacer la obra en tu vida, amárrate conmigo. Por eso estamos en Cristo. Jesús está en nosotros, pero también nosotros queremos estar en Cristo, adentro de Él. Y gloria a Dios por ese principio. Él está haciendo su obra. Sí. Entonces, vamos a ver el último de esta de esperar, que es Salmo 130 del 5 al 8. Qué hermoso es conocer los principios del Señor y saber que mucho no depende de nosotros. Es Él. Es más fácil de lo que uno cree. Es más fácil cuando uno entiende lo que Él está haciendo del otro lado, aunque uno no lo mire, aunque uno no lo sienta. El Señor está trabajando en su vida. No importa si es joven, no importa si es edad avanzada, el Señor lo ama de la misma manera y está trabajando. Entonces, del 5 al 8 les dije, no sé cuántos versículos, son 8, los voy a leer todos, es un salmo pequeño. Entonces habla, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su alma he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Entonces, pues aquí el salmo es algo que hay que esperar en el Señor, pues por dos razones, ¿verdad? Uno, si el Señor mira los pecados, ¿quién va a estar en pie? No hay ni un solo justo, dice la palabra. Necesitamos esperar en su sangre, necesitamos esperar en sus aguas, necesitamos esperar en su perdón. No podemos por nosotros mismos. Y abajo pues habla de su misericordia. ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pues decía Pedro, y es eso, ¿verdad? De hacer nuevamente ese énfasis, que fuera del Señor no hay nada. Lo que nos queda con gozo es esperar en el Señor, porque afuera no va a haber nada, solo va a haber quebranto. Entonces, si usted está en la cobertura del Señor, bajo su sangre, no se salga. No se salga, vale la pena esperar en el Señor. Vale la pena cuando tenemos una experiencia con su misericordia, para ver cómo Él nos trata. No conforme a nuestras obras, ¿verdad? Sino quitándonos lo que no merecemos y quitándonos lo que merecemos y dándonos lo que no merecíamos, ¿verdad? Entonces, con su misericordia y su gracia. Entonces, así podemos esperar en el Señor. Entonces, ¿qué estaba haciendo David mientras él estaba esperando de esta manera? Pues confiando en Él, teniendo esperanza.
teniendo esa fe de que el Señor iba a contestar, esperando quietamente. ¿Qué estaba haciendo David con las peticiones que él tenía? Seguramente aflicción en su alma, ¿verdad? Por sus pecados, por aquellas cosas que no habían venido, por todo lo que él estaba pidiendo. Y pues eso, si regresamos al Salmo 25, vamos a ver qué estaba haciendo él mientras tanto. Y ese es el versículo 13. 13. Y habla, gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Ese gozará, cuando nos vamos a Biblias más antiguas y al hebreo, lo que está diciendo es reposar. Reposará él en bienestar o en bien. Entonces David estaba reposando en el Señor. David estaba a la altura de la cabeza del Señor, esperando sus pensamientos, esperando la respuesta de él. Y esa palabra reposar, si la quieren apuntar también, es la H3885, que se llama LUM o LIN, algo así. Y sus definiciones vemos que son variadas. Tiene connotaciones positivas, connotaciones negativas. Y connotaciones pues neutras, simplemente que están diciendo algo. Y lo que significa es quedarse a pasar la noche, estar permanentemente, ser obstinado, quejarse, pasar toda la noche otra vez, continuar, habitar, morar, mentir toda la noche, permanecer. Entonces vemos que hay como que es muy amplia la palabra, ¿sí? Y se utiliza en la Biblia de muchas formas. Pero lo interesante es entender que está hablando de la noche. David estaba pasando una noche espiritual. David no estaba en el día, no estaba del lado del placer. David estaba del lado de la noche, por las pruebas que él tenía. Ya vimos las cosas que él estaba pidiendo, ¿sí? Las necesidades que él tenía. David estaba pasando pues una noche espiritual. Entonces analicemos esta palabra y veamos un par de versículos. Y especialmente, pues voy a empezar con la parte mala y de ahí vamos a ir a la buena. Pero en la parte mala hablamos que era ser obstinado, quejarse, mentir toda la noche. Y veamos el caso de Israel. Israel, desde que pues, el Señor empezó su liberación a través de la revelación que le dio a Moisés, una zarza que no se apagaba, no se consumía. Pues ahí, ¿qué actitud tuvo Moisés? Tuvo actitud de duda, tuvo actitud de incredulidad y decía, es que yo no puedo hablar, entonces ¿por qué me mandas a hablar si yo no puedo? O también decía, ¿y quién les va a decir que me está mandando? Yo soy el que soy, ¿qué me van a creer? Entonces había tanta incredulidad de parte de Moisés hasta que el Señor dice que se enojó. Entonces ahí empieza una serie de cuestiones en donde no había confianza en el Señor. Luego pues viene Moisés, va con Aarón delante de Faraón, empiezan pues a ocurrir todas las plagas hasta que finalmente pues Israel es libre. Y bueno, los van persiguiendo en el desierto por la noche y al final pues se abre el mar, cruza a Israel, cruza después Egipto con sus ejércitos, sus carros y bueno, ahí sí, Faraón y las cabezas del dragón son destruidos. Entonces ahí que vemos a María liderando la alabanza y aquel gozo, aquella victoria. Entonces dicen, wow, confían en el Señor. Pero 3 versículos después, no hay agua, ¿para qué nos trajiste a morir al desierto? ¿Sí? Entonces vemos que en la experiencia de victoria pues había más que confianza, había una celebración. Pero entonces en todas las demás experiencias en donde Israel debía depender del Señor, de obedecerlo, de pues atender de la manera que él quería, leemos comúnmente que Israel murmuró, que Israel se quejó, que Israel empezó a atacar a Moisés con sus palabras y el Señor le dice, no es contigo, es contra mí, el problema es contra mí. Y así vemos una serie de cuestiones hasta que finalmente pues el Señor les dijo de que esta generación no iba a pasar, que iban a entrar a la tierra prometida pues las personas que habían nacido ahí, la nueva generación, una generación pues que no conoció Egipto, no conoció esa esclavitud. Y ya sabemos el resto de la historia, también sabemos que Moisés tampoco entró en todos los errores y pecados que él cometió, pues llegó uno en donde desobedeció al Señor golpeando la piedra 2 veces, ¿sí? Le dijo que por esto ya no iba él entrar a la tierra prometida, la iba a verla de lejos, pero no era para él, ¿sí? Él falló, entonces ya tampoco entró. Entonces este contexto se los pongo porque aquí es donde se utiliza esta palabra.
Y vamos a ir a Números 14:2. Hay muchos ejemplos. Ustedes pueden trazar esos ejemplos en donde pues, se quejaba Israel del Señor. Y comúnmente es esta palabra. Entonces, Números 14:2. Vemos, se puede traducir como que murmuró, como que quejó. Y es esto. Entonces, aquí hay un principio poderoso para que podamos llevarnos hoy y ponerlo en práctica. Números 14:2 dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Entonces es de quejarse esta palabra. Pero veamos algo poderoso acá. Cuando nosotros empezamos a quejarnos y a murmurarnos, nosotros nos empezamos a llenar de una noche, no una noche que mandó el Señor, sino nosotros nos empezamos a llenar de tinieblas. Empezamos a pasar, a estancarnos y pararnos en un lugar y ahí quedarnos parqueados y decir: yo quiero esta noche, yo quiero vivir en tinieblas sin revelación y me quiero quejar y quiero murmurar. Y así pasa, hermano, vienen las pruebas y si uno empieza a murmurar y quejarse, la noche viene a uno y no van a ver al Señor. Por eso también, si ven Lamentaciones, decía esperar en silencio. No hay que estar hablando, hay que estar esperando en el Señor. Pero esta queja y esta murmuración empiezan a nublar nuestros ojos, a nublar nuestro entendimiento. Y el Señor tenía salidas para cada una de las jornadas de Israel. En cada una había una respuesta. En Mara pues había un árbol de vida que iba a endulzar las aguas. En Elim pues tenían descanso, ¿verdad? Con esas 12 palmeras y esas fuentes, no recuerdo la palabra. Pero para cada estación había una respuesta del Señor. Y podían escoger clamar al Señor o quejarse contra su gobierno, o quejarse contra Él, o comenzar a murmurar, a quejarse, a calumniar el nombre de Dios diciendo cosas que no eran correctas conforme a la verdad. A pedir, y miren la ceguera, porque lo que estaban pidiendo era nuevamente esclavitud, regresar a Egipto y morirse, o morirse en el desierto, es decir, ya no quiero nada más del Señor. Después de haber visto el Sinaí, después de haber visto su pacto, después de haber visto tanto poder, ¿cómo es posible que Israel buscara quejarse de tal manera? Y miren, sin embargo, así somos nosotros también. Y es un hecho importante para decir: mejor doblo mis rodillas y digo: Señor, espero en ti. Dame las palabras correctas en cada prueba. Que de mi boca salga gratitud en medio del dolor. Que si no tengo nada bueno que decir, mejor oro en lenguas. Y el Señor sabrá cómo pedir correctamente. Que en vez de quejarme, mejor decir: Señor, tú tienes algo bueno. Tú eres bueno, tú eres fiel. Tú quieres darme algo mejor. Y esta prueba para mi vida es necesaria. Y esta prueba yo, si no la tengo, si la pasara por alto, no crecería ni llegar al lugar donde tú quieres que llegue. Si yo no tuviera esta prueba, este problema, esta dificultad, esta situación, esta incapacidad, yo no podría alcanzar tu gobierno, tu soberanía. Yo no podría entender tus misterios. Si no atravesara esta dificultad, no habría espacio en mi alma que el Señor quiere vaciar para llenar de su palabra, para llenar de su espíritu, para llenar de algo nuevo, una porción nueva, quitando algo terrenal y dando algo eterno. En vez de murmurar, en vez de quejarnos, en vez de quedarnos estancados, podemos avanzar tan fácil si tan solo nos callamos un poco y empezamos a hablar las palabras correctas y recordamos nuestra Biblia y decimos: voy a hablar mejor la verdad y voy a decir que Él es bueno, voy a decir que Él es justo, voy a reconocer mejor que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, lo que me quejaba en la carne, lo que murmuraba en la carne, ahora va a ser clamor para el Señor. Ahora va a ser una nueva oración, un nivel nuevo de intercesión, en donde fluya agua dulce, no agua amarga, y que no hayan dos fuentes en nosotros. Miren, de esa manera tan fácil podemos empezar a crecer mucho, de verdad. Si Israel no se hubiera quejado tanto, hubiera avanzado muy fácil. Pero ¿por qué 40 años, algo que tomaba pues 15 días? ¿Sí? ¿Por qué tan difícil estar dando vueltas? Y esa murmuración es lo que provocaba que estuvieran dando vueltas sin sentido, sin rumbo, porque no miraban la luz. Estaban llenos de tinieblas por las palabras que ellos generaban. Dense cuenta que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando viene la palabra de Dios nos hace ver, pero cuando viene nuestra murmuración nos tapa esto. Entonces, si usted se ha sentido estancado, siente que está dando vueltas, pues examine el corazón y a lo mejor el Señor hoy puede
puede darle una porción nueva de luz, darle una porción nueva para poder ver, para hablar lo que se tiene que hablar y callar lo que se tiene que callar, y que el corazón comience a ser transformado. La primera maldad que aparece en Marcos 7, si no estoy mal, son los malos pensamientos. Y ahí empieza esta fábrica a generar cuestiones contrarias, rebeldes, obstinadas en contra del gobierno del Señor. Si empezamos a atacar esas raíces y seguimos escarbando, vamos a entender que cómo las palabras fungen actúan de una manera tan importante en todo lo que hacemos, para bien o para mal. Pero el Señor nos quiere dar la victoria sobre esto, ¿sí? Entonces ese es el primer versículo del lado malo. Pero no todo es malo, vamos a lo bueno. Vamos a 1 Reyes 19:9. Y aquí pues tenemos una historia de Elías. Si leemos un poco atrás, pues usted lo puede leer después. Vemos que Elías estaba teniendo una victoria impresionante con los profetas de Baal. Y acababa de demostrar quién era Dios, era Jehová, no Baal. Hicieron pues esa exhibición delante del pueblo para ver a quién descendía fuego, ¿verdad? Si del lado de Jehová o si del lado de Baal. Y los profetas haciendo tantos y haciendo tantas exhibiciones hasta excéntricas que se estaban cortando, si no estoy mal, pues no pasaba nada. Y Elías por otro lado hasta tiraba agua, ¿verdad? Diciendo que aunque esté mojado aquí va a caer el fuego del Señor. Y bueno, descendió el fuego del Señor e Israel se dio cuenta quién era Dios ese día. Entonces, ¿cómo se hubieran sentido ustedes después de una victoria tan impresionante? Pues seguramente pues muy asombrados del poder del Señor, sin duda alguna, con confianza en decir, bueno, Señor, si hiciste esto, ¿ahora qué sigue? Después de esta experiencia, pues vemos que ya le dieron un mensaje a Acab, no sé si me acuerdo si era Jezabel o Acab, pero bueno, lo iban a matar. Y entonces Elías, después de esa demostración, sale corriendo y sale huyendo. Contradictorio, ¿verdad? Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones, pero tenía un corazón fiel con el Señor. Entonces en su carne, pues que quién no falla, ¿verdad? Si ellos fallaron, nosotros también, pues él salió huyendo. Pero Dios conoce los corazones y Elías tenía una relación genuina con el Señor también. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Después de esa gran victoria viene esta persecución, que creo que ni persecución era, solo le dijeron, ¿verdad? Y él salió huyendo. Entonces, voy a buscar unos versículos antes, solo quiero ver que él se quería morir. Ahí está, en el 4, 19:4. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Pero acaba de vivir una victoria tan importante con el Señor, y ahora se quiere morir. Sí, entonces venía el Señor con una porción nueva. Entonces, si nos pasamos al versículo 9, dice, y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Es esta palabra. Y Elías estaba pasando la noche en el Señor. No la estaba pasando ni en la carne, ni ninguna otra cosa. Estaba en el Señor. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente le dice lo mismo, pero quedemos en esa palabra de pasar la noche. Entonces, Elías en sus debilidades, pues esperaba en el Señor y decidió esperar en él. Y el Señor le contestó. Y aquí, ¿cuál es el principio? Uno, que nosotros también tenemos tantas debilidades en nuestra carne, pero aún así podemos decir, Señor, yo aquí estoy. Yo sé de cuáles son las tentaciones a las que usualmente soy sujeto. Yo sé de qué manera caigo ante ti, Señor. Mi corazón puede tener miedo, mi corazón no confía en ti, pero yo decido quedarme en ti.
Yo decido pasar la noche en ti. No me voy a ir a ningún lado. Sé lo frágil que soy, sé lo finito, sé la criatura que soy. Pero prefiero pasarla contigo la noche y no afuera. Prefiero estar en ti. Y aún Elías, si había tenido esa importante victoria y después esa fragilidad, de igual manera, ese tropiezo no lo hacía que se desviara del camino. Simplemente lo hacía volver a Él, volver al Señor. Y vemos cómo el Señor le responde con dulzura, porque esa es la respuesta que hay muchos principios aquí en esos versículos, pero eso era lo que necesitaba Elías. No necesitaba del lado de exaltación, necesitaba algo humilde. Entonces nosotros podemos escoger. Nosotros sabemos qué necesitamos. Nosotros conocemos qué hay en nuestra alma y podemos decir, Señor, llego a ti. Tú tratarás con ternura mi alma. Tú tratarás con el cuidado. Tú sabes que es frágil y tú la vas a cuidar. En tus manos estás seguro. Está segura mi alma, está segura mi espíritu. Tú no la vas a romper, tú la vas a formar y la vas a moldear a tu estatura, a tu imagen, sabiendo lo delicado que es para regenerarlo, para convertirlo, para conformarlo, transformarlo, para hacerlo en la imagen del que lo hizo. Sí, entonces el Señor sabe cómo tratarnos. Dios sabe que aunque estemos en una noche espiritual, Él sabe cómo tratarnos, cómo atender las necesidades que hay aquí adentro, para que podamos ir creciendo. Él nos dio un espíritu, es muy frágil, nos dio un alma, es muy frágil. También lo hablaba el pastor en la primera prédica del Salmo 25, son frágiles. Incluso a las personas que pueden ver más iracundas y llenas de lo que sea, cualquier acto de fuerza, por dentro solo están buscando aceptación, amor y perdón, no están buscando otra cosa. Entonces, todas las almas de los seres humanos son así y el Señor sabe cómo tratarlos. El Señor sabe cómo cuidarlos, cómo preservarlos. Entonces sepa que no hay mejores manos que pueden atender su alma y especialmente en una noche espiritual que las manos del Señor, que las manos de aquel que nos ama. Recuérdense cómo en Génesis pues siempre la palabra con yatzar, ¿verdad? Tenía solo una ayuda, una ye, lo que nos ve así. Y solo en esa ocasión aparece 2 veces. Sí, al principio en algún momento lo hemos dicho, cómo el Señor se toma con su delicadeza a hacernos con sus 2 manos, ¿verdad? Entonces así es como nos cuida el Señor. Así fue también como trató a Elías cuando él escogió pasar la noche en él. Vamos a irnos a Ruth 1:6. Y ya después de eso, pues vamos a empezar con la prédica. Ruth después de José. Ruth 1:16. 1:6 les dije, ¿verdad? Pues 1:16. Aquí estamos viendo cómo estaba Ruth y Orfa, pues, hablando con Noemí de qué iban a hacer. ¿A quién iban a seguir? ¿Se iban a quedar aquí? ¿Se iban a ir? ¿O qué iba a pasar? Había hambre en la tierra. En el versículo 16 dice, respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa palabra vivieres y viviré es esta misma, lum. ¿Sí? Entonces, pues aquí vemos a parte de las definiciones de esa palabra que era permanecer, ¿verdad? También vemos a Ruth como ella estaba buscando algo del Señor. Y no lo iba a tener con Orfa, lo iba a tener solo si seguía a Noemí. Y ella escoge permanecer. No importa si viniera el día o la noche, ella escogía permanecer. Ella escogía quedarse ahí. Es la misma palabra. Entonces vemos que nosotros podemos tener también esa actitud con el Señor de fidelidad, siendo sus discípulos. Decir, Señor, no importa lo que venga, yo no voy a negar tu nombre. No importa lo que venga, yo te voy a seguir. No importa lo que atraviese, sé que tú estás conmigo. Y aquí tomo mi cruz, la tomo cada día. Te sigo, Señor, a donde quiera que vayas. Como actitud de discípulos. Esa actitud está teniendo Ruth, siguiendo a Noemí, a donde quiera que fuera. Tu Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y pues vemos también entonces, ¿verdad? Que podemos escoger permanecer y no quejarnos, ¿verdad? Y también esta palabra quejarse, que hablamos de números, es al revés. Esa actitud se vuelve una queja constante. Y de aquí cuando el Señor redime nuestra alma, redime esas actitudes, pues se vuelve al revés. Esa perseverancia constante, esa gratitud constante, ese deseo de seguir en el camino constantemente. Entonces,
vemos que por todos lados esa palabra y por el hecho que la definición sea tan grande, pues lo podemos encontrar en muchas formas, pero el principio es el mismo. Pero regresando al Salmo 25, vemos cómo era la actitud de David. Y de verdad que nos deja un gran ejemplo. Y pues al final nuestro ejemplo máximo es el Señor Jesucristo, pero definitivamente dejó esos testimonios en la palabra para que veamos cómo otros vencedores, cómo otros cristianos lograron vencer las batallas. Para que sepamos que vamos a pasar seguramente por situaciones similares, pero que las respuestas y las salidas son las mismas. En este caso de esperar en el Señor. Si hay testimonio en la palabra, es porque, pues aparte que la palabra está viva, ¿verdad? También Él quiere vivificar lo que vivificó en esos vencedores, también en nosotros en este mismo momento. Entonces podemos tener acceso a eso, podemos comer de ese fruto de esos vencedores y también otros después comer del fruto que nosotros demos. Decir sí se puede, espera en Jehová, esperar en Él todo el día, no se avergonzarán, no serán confundidos. Podemos decir que integridad y rectitud me han guardado porque en ti he esperado. Y podemos volver a vivir esas mismas victorias y dar gloria a Dios por saber que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sí? Entonces, pues ahora nos vamos a ir a Éxodo. Versículos, a ver cuál escojo. Les digo, creo que es Éxodo 34. Éxodo 34, versículo 25. Y está hablando de las fiestas. Y vemos, y nuevamente regresando al tema del pueblo de Israel y cómo Israel fue librado por el Señor. Después de las 10 plagas, lo que venía era celebrar la Pascua. Pascua literalmente en inglés es Passover, es cruzar. Y para ejemplos prácticos en nuestra relación con el Señor es cuando, como dicen Colosenses, ¿verdad? Estamos siendo trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Estamos pasando de un lugar a otro, de una dimensión a otra, de estar muertos a estar vivos, de estar en tinieblas a estar en luz, de estar destinados a la condenación eterna a estar llenos ahora de las promesas que nos avecinan si tan solo las creemos. Y el Señor quitar esas pagas, ¿verdad? Esa paga que merecíamos a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra injusticia y a causa de lo que heredamos del primer Adán. Entonces eso es parte de la Pascua. Entonces antes de salir pues había que celebrar la Pascua. De alguna manera es como diciendo el Señor, no sé cómo fue su experiencia, pero es diciendo, estás cruzando y vas a ser salvo. Yo recuerdo pues ya he contado varias veces mi testimonio, pero para no redundar pues, antes de ser cristiano pues vivía lleno de tinieblas en muchas situaciones terribles, ¿verdad? En mi vida. Y yo recuerdo cuando yo me fui a un retiro y yo regresé, yo miraba cómo el Señor, sin que yo se lo pidiera, comenzaba a quitarme todos aquellos enemigos que yo tenía encima, que eran muy espirituales, ¿verdad? Entonces, yo no sabía en ese entonces que yo ya había cruzado, yo ya había celebrado la Pascua, porque había creído en el Cordero y en su poder redentor. Entonces, pues empecé a tener una serie de experiencias ahora, pues totalmente llenas de gloria y de victoria. Y en muchas de esas, pues, como les digo, yo no se los pedía, solo soñaba cosas o me daban palabra en la calle o cualquier cosa que pasaba. Y cómo mi vida empezaba a cambiar. Yo no lo pedía, yo solo quería alabar al Señor, solo quería darle gracias por lo que Él había hecho, solo eso quería. Pero no sabía que estaba tan amarrado y atado de muchas cosas. Entonces, ahí fue donde el Señor pues me mostraba esa liberación. Pero bueno, esto es la Pascua. Ahora veamos el principio que está aquí, atándolo con el Salmo 25. Y en el versículo 25, pues ahí empieza a escribir las fiestas, ¿verdad? Pero está hablando de la Pascua. Y dice, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada de la fiesta de la Pascua. Y aquí está usando esa misma palabra de la noche. Pero lo que está diciendo es que mientras sea de noche, hay un cordero enfrente de ustedes. Mientras sea de noche, Dios pone una porción nueva. Y David, ¿por qué estaba reposando y esperando? Porque tenía el cordero enfrente para comerlo todo y no dejar nada hasta la noche. Así que está atravesando una noche. Hay una porción enfrente para que usted la deguste, para que la absorba, para que crezca, para que sepa, Dios no me ha dejado solo, me está dando algo. Mientras espero, me está dando una porción nueva de Él, una porción nueva del cordero. ¿Y qué pasa si la noche es más larga? Adivine qué, la porción también va a ser más grande. Entonces podemos
nosotros comer de Él. No vamos a dejar nada. Vamos a decir, Señor, si estoy en esta situación, entonces voy a aprovechar lo que me estás dando. Esta prueba tal vez ya no se repita, este problema tal vez cambie para siempre. Entonces no voy a tirar yo la oportunidad de bendecir al Señor y decir, Señor, ¿qué quieres darme? ¿De qué quieres llenarme? ¿Cómo quieres transformar mi alma? ¿Cómo me quieres hacer un cristiano más maduro? Un cristiano que avance en su carrera. Eso estaba haciendo David, reposando en el bien. Qué bien después de pedir todas las cosas que pedía, el bien que el Señor le daba en la noche. Así que si usted está en la noche, ya no hay que quejarse, porque vamos a abrir nuestros ojos del entendimiento y vamos a ver, el Señor está ahí y ahí está el Cordero, y enfáticamente y con prisa me está diciendo, no lo dejes para el día, no dejes que venga el día, no dejes que se haga de mañana, cómetelo mientras es de noche. Cuando se venga el día nuevamente, habrás perdido la oportunidad, habrás perdido ese tesoro, habrás perdido ese único momento donde podías haber crecido, donde podías haber avanzado, donde podías haber renovado lo que hay dentro de ti, donde podías haber absorbido una nueva llenura del Espíritu Santo. Dígame si no es increíble ver que el Señor no nos deja solos, sino que Él sabe qué darnos mientras atravesamos dificultades, mientras atravesamos pruebas, mientras atravesamos pues alguna situación dolorosa. El Señor está poniendo un cordero delante de nosotros, y así funciona el Señor. Él está vaciándonos nada más para darnos algo nuevo, para darnos nueva luz, para darnos una nueva estatura. Así que espero que esto nos haga ver las cosas diferentes, nos haga uno apreciar las victorias que el Señor pone como testimonio en su palabra, y otro nosotros querer atesorarlas, querer vivirlas, porque son del lado del dolor. Esas son las que cuestan, ¿no? Pero Dios quiere darnos esas victorias y esas porciones nuevas. Así que vamos a orar por esto, vamos a buscar su palabra, vamos a buscarlo en oración, esto que acabamos de aprender, para que sea una experiencia nueva, para que sea algo que se vuelva parte de nosotros y que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual de aquí en adelante. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por las pruebas, gracias por las dificultades, gracias por el dolor. Todo tiene su tiempo, Señor, y has destinado tiempos de placer y tiempos de dolor. Hoy te doy gracias, Señor, por todo eso que nos causa incomodidad, por todo eso que dejó una marca en el corazón o la está dejando, por todo eso que creemos que a veces no podemos ya soportar, no podemos aguantar y resistir. Te doy gracias porque ahí estás tú, Señor, como cordero, para que nos alimentemos de ti. Te diste como ofrenda, Señor. Tu cuerpo fue partido por nosotros, para que podamos comer de ese pan, beber de tu sangre, de tu vida, y comerlo durante la noche, Señor, comiéndolo apresuradamente, sabiendo que está la Pascua del Señor. Gracias, Señor, porque nos quieres hacer cruzar cada prueba a un lugar nuevo, a un lugar distinto. Gracias, Señor, porque nos ayudas a esperar en ti. Nos ayudas, Señor, a estar quietamente, en silencio, con gozo recibiendo, Señor, tu yugo, con gozo recibiendo tu soberanía, aprendiendo a esperar confiadamente, sabiendo que no seremos confundidos, decepcionados, avergonzados. Te pedimos perdón, Señor, si nos hemos quejado, si hemos traído voluntariamente tinieblas en nuestra vida para no ver el camino que nos estás dando. Te pedimos perdón, Señor, si hay murmuración en las cosas que nos pasan. Te pedimos perdón si nos quejamos y murmuramos en ignorancia, desconociendo completamente tu forma de actuar, desconociendo completamente los principios que escondes, para que nosotros podamos vencer de una manera distinta. Danos un corazón agradecido, un corazón lleno de gratitud, para que tengamos gozo, Señor, en medio de las pruebas, para que tengamos gozo cuando las cosas no salen como queremos. Danos gratitud, Señor, para de una vez por todas rendirnos a tu soberanía,
para de una vez por todas confiar en ti, Señor. Si no se ve el camino, sabiendo que tú tienes la luz. Si lo desconocemos, sabiendo que tú sabes todo, Señor. Danos un corazón agradecido y manso, que sea capaz de seguir tus pisadas. Danos un corazón agradecido, que pueda tomar su cruz cada día y negarse a sí mismo. Que veamos que en nosotros no está el bien, pero que tú traes, Señor, el bien a nuestro hombre, a nuestro viejo hombre, para sanarlo, y que sale nuestro nuevo hombre, el cual no peca. Te bendecimos, Señor, porque tú te atas a nosotros y estás esperando que se cumpla tu plan maestro en nuestras vidas, aquello que destinaste de la eternidad pasada, aquello, Señor, que tú dijiste y te propusiste en ti mismo para cumplir en nosotros, de tal manera que tengamos las experiencias y te conozcamos como querías que te conociéramos, Señor. Gracias, Señor Jesús, por estar vivo en la tierra de los vivientes, porque eso nos hace saber que sigues trabajando y que nos estás entregando con cada día, Señor, oro, plata y piedras preciosas, para tener tu sabiduría, tu entendimiento y tu conocimiento, para saber que no las vamos a encontrar arriba, sino abajo cuando nos humillemos. Danos reverencia, Señor Jesús, para poder escucharte mientras te esperamos, como ese silbo apacible, con tu voz tierna que sabe cuidarnos, con tu voz tierna que sabe, Señor, lo frágiles que somos, pero que nos tratas y nos guías para encaminarnos en el camino de tu verdad y en las sendas, en el camino en el que debemos estar, para hacer nuestros pies derechos y no desviarnos. Y aunque fuéramos torpes, Señor, podemos entrar a la calzada de la santidad y no perdernos. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque si estamos vivos hoy es porque quieres y tienes propósitos eternos con nosotros. Te damos gracias porque si nos revelaste tu estatura es porque quieres vernos en la meta. Te damos gracias porque si accedimos a estos misterios es porque tú quisiste y te placiste en dárnoslos a conocer para saciar la deuda que tienes contigo mismo. No se trata de nosotros, Señor, sino de que tú te quieres dar a conocer. Danos el interés, la entrega, el deseo profundo de buscar quién eres, Señor, conocerte. Te bendecimos, Señor. Eres bueno, Señor. Sigue haciendo lo que tengas que hacer, Señor Jesús, para que podamos de una vez por todas avanzar. Te pedimos que obres como tengas que obrar. Tú conoces nuestro corazón y nuestras necesidades y cómo vamos a responder a ti. Tú sabes, Señor Jesús, aquello que nos hace falta. Tú sabes qué problemas son necesarios para que de esa manera digamos, Señor, aquí estoy. Señor, ahora sí voy a ser diferente. Ahora voy a cambiar y te voy a seguir. Por último, Señor Jesucristo, transforma nuestro caminar y nuestro obrar. Que reflejemos, Señor, tu presencia, tu justicia. Que seamos cristianos, que nuestro actuar sea concorde a la iglesia que asistimos, el mensaje que sabemos y la palabra que hemos recibido. Pedimos, Señor Jesús, que haya congruencia entre lo que sabemos y lo que somos, Señor. Te pido, Señor Jesús, que avancemos como cristianos maduros. Dejemos los antiguos rudimentos, Señor, nuestra forma de vivir, y de una vez por todas hagamos las entregas que tenemos que hacer. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres.